Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Estamos en otra Añoranzas de Electricistas, como todos los lunes, y agradeciendo, como siempre, a Radio ESME que nos permita llegar a ustedes lunes con lunes, pues ellos son los que preparan el material. Cierto, uno desde casa se los envía porque tenemos condiciones técnicas bajas, o sinceramente porque no aprendemos a hacer lo que ellos hacen. ¿Y para qué le contamos? ¿No? Ellos son los que pueden subirlo a las redes, a YouTube, a Facebook, y desde ahí nos pueden ver todos ustedes. En fin, esta añoranza electricista va a ser sobre, otra vez, una fecha importante de julio de los electricistas, pues hemos comentado que varios de sus sucesos importantes han acontecido en julio, y cada año, por supuesto, se convierten en aniversarios, así como el diciembre 14, que es cuando se fundan, pues cada 14 de diciembre es el nuevo aniversario del sindicato. Antes de empezar sobre el relato de Velasco, les quiero llamar la atención sobre lo que acabamos de ver de la huelga de 1936. Es importante que se den una vista de nuevo a la añoranza anterior y lean ustedes con detalle el pliego de peticiones, ya que se estalla la huelga, el pliego de peticiones que se le entrega a la compañía. Pues aunque quisimos resaltar, como el propio Breña Alvírez, algunos de sus contenidos, parece que no fue suficientemente claro. Bueno, entonces resaltamos, por ejemplo, cosa que no existía, es lo importante de estas cláusulas, es que no existían en México ninguna de estas peticiones, derechos que obtienen los electricistas. Y en ese sentido, por eso se ha dicho que la huelga fue trascendente, se ha dicho que el contrato colectivo fue inmejorable, no había nada mejor en esos años que estas conquistas que obtienen con la huelga del 36. Y que dan reflejo de las condiciones de trabajo que se vivían. Lo hemos comentado con los memoriales de 1915 del propio ESME, cuando dicen que están en contra de la policía interna, es decir, no quieren que haya una vigilancia policíaca de plano, coercitiva, golpeadora, represiva dentro de la fábrica, dentro de la compañía de luz, lo cual significa en términos genéricos que en todas las fábricas de importancia que pues solían ser de gran producción, de gran cantidad de trabajadores, existía una policía para someter físicamente y violentamente a los trabajadores. Igual en este terreno, lo que se va pidiendo es que debemos de pensar en términos de legislación laboral, en términos de convenios colectivos y de contratos colectivos, que no existía y que por tanto era detener un basta a los acontecimientos que proponen como derecho, como justicia social, como un buen vivir en el proceso productivo. Por ejemplo, el primer punto del pliego de peticiones es no son renunciables las prerrogativas del contrato colectivo de trabajo. Fácil, quiere decir
que de manera constante les agredían o les despedían o les hacían firmar documentos donde al despedirse no podían cumplirse ninguno de los pactado anteriormente. No es renunciable, lo dice la Constitución, y sin embargo hemos sabido de casos donde desaparecen o liquidan a los trabajadores y eso es anticonstitucional. Por ese solo hecho, muchos de los conflictos obreros de la época deberían de resolverse en favor de los trabajadores y no de la empresa. El caso clásico, por supuesto, son dos recientemente, el de Mexicana de Aviación y el de Compañía de Luz. No son renunciables las prerrogativas del contrato colectivo. Por tanto, no se pueden despedir a nadie. No se puede obligarlos a que se liquiden. O sea, y en los dos casos fueron obligados a liquidarse. Y entonces se dice que voluntariamente renunciaron. La cláusula del contrato dice, no puedes renunciar a ellas, ni voluntaria ni obligadamente. Es claro. Después dice que se va a hacer puestos mínimos de confianza. Ya se fija un porcentaje y no puede crecer la plantilla de puestos de confianza. Pues claro, también es hacer crecer la administración para que cada centro de trabajo hubiera ya no un policía, pero sí un inspector, un oficial, un jefe que controla casi policíacamente a cada centro de trabajo. Para evitar eso, dice que se va a hacer una reglamentación detallada de movimiento de personal y de los derechos de escalafón y de sus funciones de trabajo. Queda claro entonces que no había un respeto. Finalmente el escalafón que tanto se ha criticado en tiempos contemporáneos, en tiempos neoliberales, resulta una permanencia en el trabajo, un respeto a la antigüedad y a la experiencia adquirida dentro del trabajo y el conocimiento que se va capacitando internamente, por lo que el escalafón y el movimiento de personal significan una cláusula muy importante. Habíamos comentado, el punto 4 del pliego era que si hay innovaciones, hay nueva maquinaria, nadie debe de ser despedido. Eso aconteció desde el siglo XIX, todo el siglo XIX y todo el siglo XX, que cada que se introducía maquinaria o nuevos métodos de producción, nuevas formas de administración del trabajo, despedían. Todavía en la época, cada que se mete una maquinaria, despiden. Y entonces se conquista que no, que se va a hacer ajustes en el sentido positivo del término. Hoy cuando se escucha en alguna fábrica va a haber ajustes, se sabe que va a haber despidos. No, son ajustes, reacomodo, colocar al trabajador y aquí dice con el mismo salario, quizá cambie de puesto, cambie de hacer el trabajo que sea, pero el salario se le mantiene. Entonces y el punto 5 es algo que sí es muy discutible, pero es lo que obtienen, que cuando hay compañeros trabajadores, traidores, que son perros de oreja, que van y corren con el jefe a decir todo lo que sucede, lo que se planea y demás, por esos motivos y causas, el sindicato dice que puede pedir y obtener la separación de un trabajador de su trabajo. Es la famosa cláusula de exclusión que, bueno, es muy discutible. En otra ocasión lo veremos a detalle, pero bueno, lo piden. Seguramente había todavía mucha desconfianza hacia los sindicatos, todavía se hacían corrillos, círculos de crítica, pero sobre todo para ir a contarle a los jefes o al gerente de situaciones
que se estaban previendo, y entonces eran alentados desde la empresa, y por tanto incluso los trabajadores de confianza asusaban a los trabajadores para dividir. Entonces el sindicato pide la exclusión, pero en fin, lo trataremos en otra ocasión con más detalle. La manera de computar el salario es el punto 6 de ese pliego de peticiones, y entonces se pide que se detalle con exactitud, para saber cómo se computa el salario, porque como sabemos, en una gran empresa como en este caso, hay áreas donde nunca se debe dejar de estar trabajando, o áreas donde hay riesgo con la electricidad por el peligro que amerita, y puede entonces haber horas extras, horas especiales, cambios de turnos, y entonces debe de haber una forma detallada, clara, para los diferentes casos de considerar el salario. Y habíamos dicho que por primera vez se había logrado que 7 representantes del comité iban a tener permiso permanente, y era un logro incluyente. Previo se había conseguido el permiso para representantes mientras trataban un asunto, ¿no? Pero solventado el problema, asunto o caso de los compañeros, se terminaba el goce de salario. Y ahora, además de eso, se consigue un permiso permanente para 8 miembros del comité central. Entonces, no había eso. Todo esto que estamos leyendo no existía en esa época. No existía, y entonces es muy significativo. Y bueno, no me voy a pasar toda esta añoranza para comentar, solo agrego más. Se crea el seguro sindical. Es un dinero que se va a otorgar en caso de fallecimiento no profesional a la familia, para que no quede, aparte del riesgo profesional que se puede pagar y que se pagaba, entonces existe este seguro sindical. Y una cosa que no resaltamos lo suficiente es que se consigue un servicio médico, y escúchenlo bien, para toda la familia del trabajador. Entonces ya se trataban los accidentes de trabajo como eso, y se pagaba un médico, atención y medicinas para el trabajador. En este caso se concede una cantidad que va a manejar el sindicato, y va a otorgar médico y medicinas a los familiares. Por primera vez es lo que se consideró finalmente, y se crea dentro de las instalaciones de Artes 45, la clínica hospital. A la larga se convierte en la clínica 26, pero ya en ese tiempo es el Seguro Social. En esta ocasión, la Constitución, y eso hay que recordarlo mucho, dice que es obligación del patrón dar asistencia médica al trabajador. Ellos no solo consiguen en esta contratación servicio médico y medicinas para el trabajador accidentado, sino para la esposa y los hijos. No existía esto, y ahora consiguen definitivamente un hospital, un servicio de salud para toda la familia, servicio médico, atenciones y medicinas, es decir, aplican para el trabajador, su esposa y sus hijos el servicio médico. No está en ninguna parte en México, y al parecer en el mundo. No es el Seguro Social, es todavía aplicando la Constitución tal y como está escrita. El patrón tiene la obligación de atender a los trabajadores, y ellos le agregan y a la familia.
Es una conquista inigualable. Ya después inventarán el Seguro Social, que es un retroceso a la ley, a la Constitución, porque ya no es obligación del patrón, de la empresa de compañía de luz, sino son tres. Va a ser obligación del patrón, un tercio, una obligación del Estado, segundo tercio, y una obligación del trabajador. La obligación exclusiva de la empresa y del patrón se convierte en una trampa, en un negocio redondo para los patrones y las empresas, porque el aporte del Estado son los impuestos de los trabajadores y el aporte del trabajador, obvio, es del trabajador. De ser un pago 100% del patrón, se convierte en un pago de un tercio. Increíble la marcha atrás con la llegada del Seguro Social. Por desgracia, en tiempos neoliberales, hoy extrañamos el Seguro Social. Extrañamos ese tercio de cada quien. Y vamos a escuchar a un descanso y enseguida continuamos, ahora sí, con Ernesto Velasco. Añoranzas de electricistas son una historia contada poco a poco, paso a paso, sin prisa, para que sea ejemplo de las generaciones. Soy una gatita blanca que al quererla acaricia, unas veces baila el jig y otras baila el caquebal. Es verdad que lo mismo baila un jig que se baila un caquebal. Un gatito madrileño, que es un pillo de una vez, me propuso que al tejado que saliera yo con él. Y yo muy mimosa le dije que sí, siempre que conmigo se bailara un jig. El pobre gatito se puso a bailar, y desde el alero dio un salto mortal. Y yo desde arriba le dije, ¿lo ves? Por tener las uñas largas y bailar el baile inglés. Por tener las uñas largas y bailar el baile inglés. Otro gatito de Angora, presumiendo de galán, con sus pelitos de punta, hizo bailar el cancán. Y los otros gatos miraban con desdén al que presumía de bailar inglés. Y el gato de Angora sí que se lució, y dando un saltito el pobre cayó. Y los otros gatos dijeron, ¿lo ves? Aunque presumas de Angora, tampoco bailas inglés. Entonces trataremos de
el artículo que escribió Ernesto Velasco para recordar la huelga de 1916. En realidad, el documento se llama La creación del ESME, las huelgas de 1915 y 1916, narradas por su principal protagonista. Este documento yo lo localicé en unos folletos que fueron publicando cuando se cumplieron 60 años de la existencia del ESME en 1974, pero ahí mismo decían que se habían tomado de cuando se cumplieron 25 años del propio ESME en 1939. Es decir, que aparecen escritos en la revista Lux tanto a los 25 años del ESME en 1939 como a los 60 años del ESME en 1974. Él entonces nos va a narrar cómo ve el surgimiento del sindicato y su experiencia en estas épocas, más la de la huelga de 1916, la huelga general de 1916. Así empieza Ernesto Velasco. A principios de 1914, época de intensa revolución armada y social y de grande apremio para las grandes facciones que estuvieron en el poder, nos llegó a los trabajadores de línea elevada unos volantes impresos remitidos por los camaradas tranviarios, quienes acababan de llevar a cabo un movimiento de huelga respaldados militarmente por el entonces gobernador del Distrito General Heriberto Jara. Es decir, el gobernador del Distrito Federal era Heriberto Jara, que dice tuvo su desenlace con la incautación por el gobierno de la Compañía de Tranvías de México Sociedad Anónima y en cuyo respaldo confiaban, invitándonos a formar una sola agrupación, incluyendo diversas sanciones para quien no aceptara. Llama la atención que no hay en este texto una precisión del momento revolucionario y que incluso consideran que es la fuerza y el gobierno en el poder ya instalado y tranquilamente. Dice al principio que hubo intensa, ¿no? Que era una intensa revolución armada y social y que había diversas facciones que estuvieron en el poder. Es decir, para ellos ese año 14 y 15 muy convulsionado, sí reconocían que quienes llegaban eran el poder. No percibían que en realidad estaban en conflicto permanente y que todavía no había una fuerza política poderosa que tomara el poder y al Estado mismo. En fin, consideran que la actuación de los carrancistas, en este caso de Jara, significaba un apoyo claro a sus demandas. En fin, no aclara, simplemente lo da por sentado. Dice Ernesto Velasco: en estos días estábamos, a invitación del extinto compañero Salvador Domenzaín, reuniéndonos en su domicilio para ultimar la formación de una sociedad de carácter mutualista. Naturalmente, ese género de asociación no estaba de acuerdo con la situación, ni menos con el volante de Marras, y hubimos de cambiar el rumbo para intervenir en la lucha sindical que se estaba generalizando debido a los esfuerzos de los miembros de la Casa del Obrero Mundial. Bien, comenta primero que hay el antecedente de invitación a formar un sindicato por los tranviarios, porque habían tenido su huelga en octubre de 1914 y que se había resuelto para Velasco en forma satisfactoria con la incautación de tranvías. No aclara. La incautación se hizo para que el servicio de tranviarios en el Distrito Federal no se suspendiera y mientras se seguían las negociaciones seguían trabajando. Entonces fue una
incautación en servicio para el público que necesitaba transportarse en el Distrito Federal y para que se pudieran llevar a cabo, se continuaran las negociaciones. No lo aclara. Y acá también retoma el asunto de que la Casa del Obrero Mundial en 1914 estaba impulsando a fines de 1914 un esfuerzo para constituir sindicatos. Entonces dicen, Domenzaín quiere formar una mutualidad, pero hay un ambiente generalizado para crear sindicatos. Bien, continúa el texto. Convencido Domenzaín de las razones que adujimos y teniendo sitio apropiado en que reunirnos, el mismo compañero a la sazón operador de la subestación de La Nana. Entonces aquí concluimos que Domenzaín era el ingeniero de la subestación de La Nana, era el operador. En esos tiempos solo un ingeniero podía ser operador de las subestaciones y de las estaciones y por supuesto de las plantas. Entonces, primer ingeniero. Nos invitó a celebrar la entrevista a cambio de impresiones en dicho lugar, eligiéndose la azotea del propio edificio, es decir, en La Nana, y la fecha es 6 de diciembre. Se reunieron ahí los compañeros Luis R. Ochoa, Domenzaín, Carlos de la Peña, paréceme que Agustín López y el que esto escribe. En términos generales son pocas personas, ¿no? 8 personas. Y algún otro dice, que no recuerdo. Supongamos que eran 12. La junta fue relativamente corta y por primeras providencias se aprobó el nombramiento de varias comisiones para hacer la propaganda, lo más sigilosamente posible, pues ya se nos había dicho por los jefes que o sindicatos o trabajo. Es decir, estaba la amenaza para que si persistían en organizarse por cuenta propia, los iban a despedir. En fin, continúa el relato Velasco. Se comunicó a todos que la asamblea preliminar se verificaría en el salón de actos de la Escuela de Comercio, junto a la de Minería. Este sitio lo arregló el compañero José Colado, a quien supliqué tales gestiones, así como que nos asesorara en la referida asamblea, lo cual hizo ampliamente. El compañero Colado ocupaba desde el tiempo del señor Madero la jefatura del Departamento del Trabajo. Aquí llama la atención que manifieste Ernesto Velasco que la reunión no se hace en Minería, que por cierto era donde estaba instalado el Departamento del Trabajo, sino que en la Escuela de Comercio. Y ahí nos queda la duda y nos lanza una advertencia para que confrontemos, investiguemos y chequemos si fue en la Escuela de Comercio o en Minería. Nosotros hemos sabido que fue en Minería donde estaba instalado el Departamento del Trabajo desde tiempos de Madero, como bien lo indica él. Por cierto, Colado no era desde ese entonces el jefe del departamento, había habido otros. Sin embargo, bueno, aquí hay una pequeña confusión del propio Ernesto Velasco. Continúa el texto. Después de las explicaciones y exhortaciones de rigor, se procedió al nombramiento del comité, que quedó integrado por varios compañeros, entre ellos el compañero Ochoa como secretario general y el que esto escribe como secretario del Interior. No recuerdo los nombres de los demás, pero deben constar en el archivo. Bueno, les recuerdo yo quién fue el comité, que por cierto salió publicado en el primer número de Rojo y Negro, en un artículo que escribió Luis Morones, Bocetos de la historia del sindicato.
El comité estuvo integrado de esta forma: Luis R. Ochoa como secretario general, Ernesto Velasco como secretario del Interior, Antonio Arceo como secretario del Exterior, Toribio Torres como tesorero y Jorge Castro como subtesorero. Al parecer, Ochoa, Velasco, Arceo y Toribio Torres eran ingenieros, eran jefes de departamentos en la compañía. Los llama mucho esto la atención porque va a coincidir con que en 1936 hay 4 ingenieros a fortalecer, consolidar al propio sindicato. Y entonces resulta que son los profesionistas quienes le dan el primer impulso al SME. Bueno, no lo aclara él, lo hemos encontrado en otras informaciones posteriores. Bueno, él mismo nos dice ya que era operador. Luis R. Velasco durante mucho tiempo trabajó en línea elevada y líneas aéreas posteriormente como jefe. Y sabemos que los jefes normalmente fueron ingenieros. Bueno, continúa Velasco. Buscamos sitio para las siguientes sesiones y temporalmente nos reunimos en lo que era el convento de Santa Brígida, donde se nos facilitó local, pero como se notará un movimiento poco después de militarización con el que no estuvimos de acuerdo, alquilamos un antiguo salón de cine llamado Star en la esquina de San Diego y Alameda. De nueva cuenta, no precisa Velasco, pero la Casa del Obrero Mundial le había concedido de nueva cuenta a los obregonistas el convento de Santa Brígida. Mucho se ha dicho, lo que dan es el Palacio de los Azulejos. Él precisa que es el convento de Santa Brígida, pero se lo dan a la Casa del Obrero y la Casa del Obrero Mundial los invita a que sesionen ahí. Efectivamente lo hacen durante más o menos un mes y cacho, pero en febrero, el 8 de febrero, que a la Casa del Obrero Mundial le llama a Carranza para que formen los batallones rojos y estos aceptan, el SME dice: no seremos carrancistas, no nos interesa la política, no nos interesa la lucha por el poder y no vamos con la Casa del Obrero Mundial, y se salen, se hacen independientes y autónomos de ligarse con alguna fuerza de las que estaban en pugna, de esas fuerzas revolucionarias, Villa, Zapata, Carranza, sobre todo. Y no lo precisa, parece algo sencillo. Dice: un movimiento poco después de militarización. No quiso ponerlos. Carranza invita a formar los batallones rojos, pero esa militarización. Hay que recordar que se los ofreció, entre otras cosas, porque se firmó el pacto de la Casa del Obrero con Carranza, un jornal diario de $1. Algo fabuloso para la época. Casi los obreros era muy difícil que llegasen a ganar $1. Normalmente los salarios en promedio estaban de 50 centavos para abajo. Entonces, que te pagasen $1 diario era muy llamativo. El pacto otro día lo estudiaremos, lo comentaremos tal cual para que sepamos qué condiciones hubo para ese pacto y por qué fue tan importante para cierto tipo de movimiento obrero y crítico por parte de, como vemos, de los electricistas. Bueno, continúa Ernesto Velasco. La lucha que se inició fue ruda, pues por una parte el gobierno no daba color franco de obrerismo y por la otra la sorpresa de la compañía nos tenía tanto desorientados para actuar con decisión. De cualquier manera, lo que todo mundo quería como primer paso era un aumento de salarios. Se buscaron los datos, en primer lugar, las posibilidades de las compañías y en segundo lugar las listas de raya, etcétera. O sea, estos etcétera que son muy inconvenientes. ¿Qué más buscaron? Las utilidades, los horarios, los distintos jornales según las categorías de obreros, bueno, dice etcétera.
Esto nos llevó un tiempo por las múltiples dificultades que se nos ofrecían, pero al fin, con estos datos en nuestro poder, se hizo la petición a la expresada compañía, que se negó siquiera a discutir, llegando a declararle la huelga de improviso el día 5 de marzo de 1915, estallando a las 2:05 am. El único obstáculo encontrado era la oposición de Layson, operador de Nonualco, pero algunos compañeros lo secuestraron y quedó suspendido totalmente todo servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal. De los datos adquiridos llegamos a conocimiento de que los peones y muchos ayudantes de celadores ganaban 75 centavos y fuera del DF hasta 50 centavos o menos. De manera que nuestro pliego de peticiones por ese capítulo fue que se considerarían todos los sueldos menores de $1 como de este valor y que sobre este se aumentarían el 50% y decreciendo el porcentaje hacia los sueldos mayores hasta llegar a un aumento del 15%. Es decir, la demanda mínima era $1. Con esto dice que se lanzaron a la huelga. Hay, por desgracia, otro error en Velasco. Hubo la huelga en enero, el intento de huelga porque la empresa aceptó negociar su primer pliego, que ya hemos comentado otras veces, y el segundo movimiento de huelga que sí estalló es de marzo. En fin, con estas contradicciones nos quedamos y vamos a quedar aquí esta añoranza que continuaremos el próximo lunes. Nos veremos entonces con la siguiente añoranza de electricistas. Hasta entonces.